Hola, buenas tardes, ingeniero Luciani. Mi nombre es Becky Damaris Alba Rojas, la que le habla, y somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas y de la Escuela de Ingeniería de Transporte, grado segundo año. Y hoy le hablaremos del tema alimetría, y los integrantes son Alba Rojas Becky, Arostegui Faustino Edith, Chacón Casas Saraí, Chuquillanqui Vilches, Gensi y Guaguazonco, Copacóndori Evelyn. El tema es alimetría. Alimetría, llamada también ipsometría, es la rama de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar la altura o cota de cada punto respecto de un plano de referencia. La alimetría abarca diversos procesos, metodologías y técnicas para la determinación y la representación de la altura de un punto, teniendo en cuenta un cierto plano de referencia. De esta manera, la alimetría posibilita la representación de relieve. En la alimetría juega un papel fundamental, lo que se le conoce como nivelación. Esta es operación que tiene como objetivo descubrir las distancias de nivel que existe entre los diversos puntos de un mismo terreno. Para eso se haría uso de datos tales como la superficie de referencia, la cota, la línea de nivel, la altitud, el nivel medio del mar. El instrumento que permite conocer la distancia en altura que existe entre un punto y el plano de referencia se conoce como alímetro. Gracias a este instrumento se puede descubrir a qué altura se encuentra un punto respecto al nivel del mar. Alímetro. Un alímetro es un instrumento de medición que indica la diferencia de altitud entre el punto donde se encuentra localizado y un punto de referencia. Habitualmente se utiliza para conocer la altura sobre el nivel del mar de un punto. La mayor utilización se hace en aeronáutica, como un elemento de seguridad más, formando parte de los instrumentos de vuelo más importantes del avión. En deportes o actividades en los que se sufren grandes desniveles, como el montañismo, trekking, ciclismo, esquí, escalada, paracaidismo, trail running, etc. Se utiliza para conocer los desniveles que se están superando. Tipos de alímetros. Alímetro, barómetro. Es el más común de todos. Su funcionamiento está basado en la relación entre presión y altitud. La presión atmosférica y desciende con la altitud, aproximadamente 1 por cada 27 pies, 8,2 metros de altitud. Toman como base de referencia el nivel del mar, pero su funcionamiento está condicionado a los cambios meteorológicos. Por otra parte, como el nivel del mar no es uniforme en todo el mundo, la base para medir la presión también se puede variar según las latitudes en las que nos encontramos. O dicho en otros términos, si utilizamos el mismo alímetro en distintos países, los resultados pueden variar si no ajustamos la altura base, nivel del mar que sirve de referencia. Por último, como el espesor de la atmósfera varía mucho según la latitud, es mucho mayor en la zona de intertropical. La correspondencia entre presión y la altitud puede variar. Altímetro barométrico. Estos altímetros tienen un funcionamiento irregular si el cambio de altitud es muy brusco, ya que tardan en responder y captar la presión atmosférica. Tampoco funcionan bien si, por ejemplo, se realiza la ascensión en un coche con las ventanillas cerradas, ya que en el interior del coche con las ventanillas cerradas la presión será muy diferente a la del exterior. La fórmula para calibrar un altímetro hasta 36
.090 pies es la siguiente. Como pueden visualizar, h es igual a 1 menos P inicial entre P referencia y elevado a este número por 288,15 entre 0,00198122. Ahora, donde h indica la altitud de pies. P0 es la presión estática y P referencia es la presión de referencia, ambas en la misma unidad. Altímetro radioeléctrico. Estos aparatos son pequeños radares que miden la distancia entre dos vehículos aéreos y con respecto al suelo. Este se usa sobre todo en bombas y misiles. Altímetros de impulsos o de frecuencias son similares a este, pero funcionan emitiendo otro tipo de señales. Algunos de ellos se están montando en satélites como fines científicos para el estudio del geoide, de la dinámica marina, de las variaciones del nivel del mar y para el análisis de la topografía de las masas continentales. Altímetro radioeléctrico. Entre otros satélites altimétricos encontramos el CEASAT, el Tropics Poseidon y el Jason-1 de la colaboración CNES/NASA y el ERS-1, el ERS-2 y el ENVISAT de la European Space Agency (ESA). El funcionamiento del altímetro radioeléctrico es diferente al del altímetro barométrico. Miden la distancia mediante la emisión de pulsos electromagnéticos y el registro de tiempo transcurrido desde la emisión del pulso y la recepción del eco de retorno de la señal. Como las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, el cálculo de la distancia es inmediato, teniendo en cuenta que el tiempo medido es doble y por tanto ha de dividirse entre 2, como podemos ver en la fórmula. Soy Edith Isabel Arostegui Faustino. Modelos de altímetros. Altímetros PCE ALM1. Altímetros con brújula digital, barómetro, termómetro, calendario, reloj y previsión del tiempo. Altímetros GTD 1100, con función de barómetro, altímetro y termómetro. Ajuste del nivel del mar, resumen función. Altímetros modelos 44ST, con brújula, cronómetro, temporizador de cuenta atrás, calendario, luz de fondo, previsión del tiempo. Altímetros Penta, altímetros con brújula, barómetro, termómetro, función de alarma, reloj y previsión del tiempo. Altímetro SIP Level 25, mediciones de altura de forma rápida y fácil, sistema de gas líquido patentado, medición hasta más o menos 25 metros. Altímetro SIP Level 35, altímetros como SIP Level 25, pero con rango de medición hasta más o menos 35 metros. Contenido del envío ampliado. Uso. Realiza la medición de las diferencias de nivel o de elevación entre los diferentes puntos del terreno, las cuales representan las distancias verticales medidas a partir de un plano horizontal de referencia. La determinación de las alturas o distancias verticales también se puede hacer a partir de las mediciones de las pendientes o grado de inclinación entre cada dos puntos. Como resultado se obtiene el esquema vertical. Se observa cómo funciona la medición de la altura por medio de un dispositivo GPS. Dicha tecnología toma como referencia un plano horizontal que sería el nivel del mar y mide la diferencia como el punto donde se ubica el punto a medir, marcado en este caso sobre la saliente de la figura.
Así, en base a una horizontal, mide la altura de la montaña. Por ejemplo, si hubiera desde el nivel del mar 5.000 metros hasta el satélite y la devolución de altura del satélite al medidor GPS ubicado en la saliente hay 4.500 metros. Corresponden 500 metros de altitud en dicho punto o ubicación con respecto al nivel del mar. Objeto de la altimetría. La altimetría tiene por objeto representar la verdadera forma del terreno, es decir, no solo su extensión, límites y obras que lo ocupan, sino también la forma de su relieve, haciendo para ello las operaciones necesarias. Este aspecto tiene mucha importancia para las aplicaciones de operaciones de terreno, o sea, son aspectos de fundamental importancia dentro del contenido de la topografía. Nota: en planimetría no se considera la forma real del terreno, ya que solo se considera la proyección de la superficie sobre el plano horizontal. Conceptos fundamentales. Superficie de nivel. Los levantamientos planimétricos para extensiones relativamente pequeñas se puede considerar a la Tierra como plana. De esta manera, la posición plana en 2 dimensiones queda fácilmente representada sin un error apreciable, pero los puntos situados sobre el terreno tienen diversas elevaciones o altura, y es necesario desde su localización mapear un sistema que facilite su determinación y representación de sus posiciones altimétricas, con relación a una superficie horizontal, sino concéntrica a la Tierra. A la superficie concéntrica a la Tierra, que se toma como referencia para la determinación altimétrica, se le denomina superficie de nivel, y se define como aquella superficie continua, situada en cualquier posición, pero perpendicular a la gravedad, resultando por lo tanto una superficie equipotencial. Dentro de los límites propios de la topografía, las superficies de nivel pueden ser consideradas esféricas y por consiguiente equivalentes y paralelas, pero por tal consideración no puede ser aceptada en geodesia, ya que son más elípticas y tienden a aproximarse más en los polos que en el ecuador. Línea de nivel. Es toda línea perteneciente a una superficie de nivel y por consiguiente normal a la dirección de la fuerza de gravedad de cada uno de los puntos. Nivel medio del mar. La superficie de los mares en clama tiene que ser siempre perpendicular a la gravedad y por tanto es por definición una superficie de nivel. Esta condición posibilita que, adoptando dicha superficie de nivel como superficie de cota cero por todos los países, las elevaciones de la corteza terrestre pueden compararse entre sí, cualquiera que sea el lugar en que se encuentran localizados. La altura del nivel medio del mar se mide con instrumentos llamados mareógrafos, instalados en aguas razonablemente tranquilas, en las proximidades de la costa, para los trabajos geodésicos y topográficos. La determinación del nivel medio del mar la realizan instituciones especializadas de cada país, y los mismos aparecen indicados en los mapas topográficos nacionales. Superficie de referencia arbitraria. Cuando se va a realizar un trabajo altimétrico en que se requiera conocer el desnivel relativo entre puntos característicos, puede tomarse una superficie de comparación arbitraria, asignándole a un punto bien definido sobre el terreno o establecido con ese fin. Esto debe hacerse cuidando que la altura asignada al punto que vayan a levantarse queden por encima de la superficie de referencia, de manera que sus elevaciones sean positivas. Soy Saraicha con Casas y a mí me ha tocado hablar sobre los conceptos fundamentales de la altimetría. A continuación hablaré sobre las cotas alimétricas. Son elevaciones de los puntos con respecto a una superficie que se toma como referencia. Las superficies de referencia pueden ser el nivel del mar u otra superficie arbitraria. Por eso es necesario distinguirla como denominándose cotas alimétricas, relativas a las elevaciones de los puntos sobre una superficie de comparación elegida arbitrariamente, y a las cotas alimétricas absolutas o altitudes a las que se encuentran referidas al nivel medio del mar.
En los trabajos técnicos se emplean más comúnmente la denominación cotas absolutas, y en los trabajos y documentos de carácter científico se le denomina altitudes. Bueno, ahora os hablaré sobre los puntos de cota fija. Son aquellos puntos cuyas altitudes han sido determinadas y ajustadas, sirviendo estos valores como superficies de nivel de referencia para los diversos trabajos topográficos. Y su control, estos puntos se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional, en mayor a menor número, en dependencia del grado de desarrollo e importancia técnica económica de cada zona, constituyendo lo que se denomina redes de apoyo y control alimétrico. Ahora hablaré sobre el plano horizontal. El plano horizontal es el plano normal a la dirección de la fuerza de gravedad en ese punto. Por lo tanto, es tangente a la superficie de nivel que pasa por dicho punto. En topografía técnica, el plano horizontal y la superficie de nivel correspondiente pueden considerarse coincidentes dentro de las distancias a las cuales se realizan las visuales de nivelación. Ahora hablaré sobre la línea horizontal y sobre la línea vertical. La línea horizontal es toda línea contenida en el plano horizontal, siendo tangente a la respectiva línea y tiene la misma dirección. Y la línea vertical es la línea recta baja hacia el centro de la Tierra, lo cual corresponde a la dirección de la gravedad en dicho punto. Dentro de los límites topográficos se puede considerar como el hilo de una plomada depende sobre su punto. Ahora hablaré sobre los equipos y materiales que son utilizados en la alimetría. Los instrumentos utilizados en la alimetría buscan perfección a la hora de medir alturas y elevaciones. El instrumento más importante en la materia es el nivel, instrumento empleado en la nivelación por alturas. Consiste en la determinación de altura de los puntos del terreno, en realidad de sus puntos característicos. Sobre una superficie de nivel se toma como superficie de comparación de nivel. Esta superficie se puede elegir arbitrariamente y puede ser cualquiera, con la única condición de los puntos de la superficie terreno considerada estén situadas por encima de ellos. También se usa una mira graduada, aunque para largas distancias puede utilizarse un teodolito y un blanco. Este último se denomina nivelación trigonométrica. El teodolito electrónico. Tenemos un ejemplo de teodolito electrónico. El teodolito es un instrumento de medición mecano-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y, en el mayor de los casos, horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada con las herramientas auxiliares. Puede medir distancias y desniveles. La estación total. Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. A continuación hablaré de un tránsito. El tránsito es un instrumento de medición mecánico-óptico universal que sirve para medir ángulos verticales y sobre todo horizontales. Ámbito en el cual tiene una precisión elevada con otras herramientas auxiliares. Pueden medir distancias y desniveles. Nivel. Hay 4 tipos de niveles: óptico, digitales, a manos y láser. El nivel óptico, también llamado nivel equialímetro, es un instrumento que tiene como finalidad la medición de desniveles entre puntos que se hallan a distintas alturas o en el traslado de cotas de un punto conocido a otro punto desconocido. Nivel digitales. El nivel digital es un sensor digital para la medición de alturas. Nivel a mano.
Es un instrumento de medir que se caracteriza por su manejo sencillo y la rapidez con la que se pueden determinar los ángulos de elevación y de precisión. Nivel láser. Un nivel láser es una herramienta electrónica de topografía y construcción que sirve para determinar nivelaciones en un plazo horizontal mediante iluminación de una zona con una línea láser al montado sobre un trípode. Muchas gracias. Quien les habla, Liz Evelyn Guaguazonco Copacondori. Mira vertical. En topografía, una estadía o mira estadimétrica, también llamada estadal en Latinoamérica, es una regla graduada que permite mediante un nivel topográfico medir desniveles, es decir, diferencias de alturas. El trípode es el instrumento que tiene la particularidad de soportar un equipo de medición como un taquímetro o nivel. Jalones. Un jalón o baliza es un accesorio para realizar mediciones con instrumentos topográficos. Originalmente era una vara larga de madera, de sección cilíndrica, donde se monta un prismática en la parte superior y rematada por un regatón de acero en la parte inferior, por donde se clava en el terreno. La cinta métrica. Una cinta métrica o un flexómetro es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada y se puede enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. También se pueden medir líneas y superficies curvas. El prisma es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la función de regresar la señal emitida por una estación total o llamada teodolito. Métodos altimétricos. En los métodos altimétricos, llamados también métodos de nivelación, tienen como finalidad la determinación del desnivel entre dos o más puntos. En altimetría se utilizan tres métodos para el cálculo de los desniveles que se denomina nivelación geométrica, nivelación trigonométrica, nivelación barométrica. Métodos de nivelación. Tenemos la nivelación simple y la nivelación compuesta. En primer lugar, la nivelación simple. Los niveles de precisión determinan la diferencia de altitud entre dos puntos observados, mediante visuales horizontales dirigidas a miras verticales, como se ve. En primer lugar, la nivelación simple. Los niveles de precisión determinan la diferencia de altitud entre dos puntos observados, mediante visuales horizontales dirigidas a miras verticales, como se ve en la siguiente figura. Nivelación compuesta. Este método es muy utilizado tanto en pequeñas y grandes extensiones de terreno, por su gran precisión. Consiste en determinar desniveles entre puntos alejados entre sí, por lo que se hace necesario hacer varias estaciones en donde se instala el nivel de precisión a lo largo del recorrido. La nivelación se va llevando así por la mejor ruta posible hasta llegar al punto final. Factores que afectan la nivelación. Existen dos factores que afectan la nivelación. Entre ellas tenemos la primera, la curvatura terrestre, y la segunda, la refracción atmosférica. Como primer parte tenemos la curvatura terrestre. ¿Sí? En este se estima que la curvatura terrestre es directamente proporcional al cuadrado de la distancia, llamado h', al efecto de la curvatura terrestre, y k a la distancia en kilómetros
entre dos puntos. Tenemos lo que es la ecuación, que es h' igual a 0.08 k al cuadrado. Por segunda parte tenemos a la refracción atmosférica. Es mejor realizar las observaciones hacia el mediodía, pues a esta hora la refracción es menos variable que en las mañanas o en las tardes. Esta varía con la temperatura, la presión atmosférica y el sitio. La refracción atmosférica produce un efecto contrario al anterior y menor que él. Refracción atmosférica llamado R. El efecto por refracción atmosférica. R es igual a 0.01 k al cuadrado. Si H es el efecto combinado de estos dos fenómenos, H tendría el valor de 0.07 k al cuadrado. Soy Gente Isabel Choquillanqui Vilches. Comprobación y ajuste de nivel. Básicamente debe tenerse cuidado en tres aspectos. El primero, el eje vertical del aparato debe ser verdaderamente vertical. O sea, el eje del plato debe ser perpendicular al aparato. Segundo, el hilo horizontal del retículo debe ser verdaderamente horizontal. Y tercero, la línea de vista debe ser horizontal cuando el aparato está nivelado. Pendiente y registro de nivel. Pendiente. Es el ángulo formado por una línea respecto al plano de diferencia. De manera general, la pendiente se calcula por la unidad lineal y se calcula por la división de la diferencia de altura entre dos puntos y la longitud del segmento. Pendiente es igual a la altura sobre longitud. Aquí tenemos un ejemplo. En un tramo de 100 metros se tiene una cota inicial de 101.50 metros y una final de 100 metros, dando diferencia de nivel de 0.5 metros. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente vendría a ser 1.5 sobre 100 metros por 100, igual a 1.5%. El desnivel no es que la diferencia de alturas o elevaciones entre dos puntos. Modelo de registro de datos. Cuando se realiza un trabajo de nivelación, la parte más importante es la claridad y orden que se tenga en la presentación de los datos levantados en el campo, con el objetivo de que cualquier persona con conocimientos topográficos pueda interpretarlos y realizar los cálculos necesarios. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que tenemos la distancia horizontal, distancia vertical y pendiente. Y tenemos que colocar cada dato en cada respectivo cuadro, de manera ordenadamente. Métodos para el cálculo de desniveles. Nivelación trigonométrica. Le sigue importancia a la nivelación geométrica y se fundamenta el desnivel por medio de visuales inclinadas. Se realizan con un teodolito taquímetro situado sobre uno de los puntos, a la mira que se colocará sobre el otro punto, determinando con esta operación la lectura de los tres hilos del retículo, hilo superior, medio e inferior, que se proyectan sobre la mira, así como el ángulo vertical alfa, así como lo vemos en la imagen, debido a la inclinación del anteojo con respecto a su posición horizontal. Nivelación geométrica. Es el método más exacto, el cual se fundamenta en la obtención del desnivel por medio de visuales obligadamente horizontales, utilizando para ello los niveles y las miras. Este método de nivelación, por su exactitud, constituye el método más apropiado para establecer puntos de cotas fijas y para otros trabajos de elevada precisión, tales como el replanteo del sistema de riego y drenaje y de las obras de fábricas requeridas por estos. Es el método de gran precisión para nivelar terrenos de pequeña o gran extensión. Consiste en determinar la diferencia de altitud entre dos puntos observados, mediante instrumentos llamados niveles, de los cuales hay varios tipos. Por ejemplo, niveles de albañil. Se utiliza la regla, plomada y mangueras. Niveles de mano, luge y apney. Y niveles de precisión fijos o topográficos. Nivelación barométrica.
Se fundamenta en la variación que experimenta la presión atmosférica debido a la diferencia de altitud de los puntos que se consideren, por lo que pueden deducirse el desnivel, basándonos en la diferencia de presión que registra un barómetro cuando nos situamos sobre dicho punto. Este método es incierto por los desniveles, las variaciones meteorológicas y la densidad del aire no es constante. Su aplicación se limita a reconocimientos en zonas montañosas y exploraciones. Ahí tenemos el dibujo de un barómetro. Métodos generales de nivelación. Nivelación por alturas o geométricas. Es el principal y más exacto. Se verifica por medio de la diferencia de las distancias de dos puntos a un plano horizontal. Y la nivelación trigonométrica. Consiste en determinar la diferencia de altura entre dos puntos por medio de los elementos que se usan en trigonometría, como ángulos y distancias en el triángulo. La altimetría es importancia en el desarrollo de la topografía. La altimetría es clave para cualquier proyecto de construcción. Entre ellas están, como vemos en las imágenes, tenemos construcción de puentes, construcción de vías, construcción de edificios y construcción de parques. Bueno, gracias. Espero que este pequeño video haya sido entendible y puedan comprender un poco más sobre altimetría, ya que es una rama de la topografía. Gracias.